Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Quería eh, preguntarles si tienen alguna duda, si quieren que revisemos algún tema puntual o quieren que continuemos con nuestro tema. Me gustaría, si tienen dudas, resolver y no continuar por continuar. Pues lo que yo le decía, digamos, yo no pude poner el primer ejercicio en el PCI, o sea, no sabía bien cómo colocar las opciones en la opción de PCI que era según. Me daba tres opciones y no sabía cómo eran las variables y me confundí mucho. Ok, entonces hagamos un ejercicio con el según para poder resolver esa duda. ¿Les parece? Por favor, gracias. Listo muchachos, permítanme un momento, yo busco un ejercicio. Profe, una cosita. Con ese problema del según, podemos realizar ¿qué? Un contador, como cuando vamos a almacenar varios n números. Uy, no entiendo, no entiendo bien. Recuerda, sí, es que no lo planteé bien, me enredé. Por ejemplo, le dice a uno, calcule el total de n números. Sí. Ingresar en una variable, como lo que usted me explicó la vez pasada, porque yo me imagino que me imagino que hay compañeros que también de pronto tenían esa duda, que son las partes como más complicadas en los ejercicios que hemos visto, el según y ese. Por eso, déjeme revisar una opción, un ejercicio en donde podamos encontrar el según. No entiendo muy bien lo que tú me estás planteando, pero déjame revisarlo y buscamos un Le voy a ejercicio. buscar uno. Ah, Le voy a bueno, buscar si uno. me ayudan a ir buscando un ejercicio, porque no tengo planteado un ejercicio ahorita puntual de cómo utilizar el según. Andrés, buenas noches, qué pena no haberte contestado. El del según nos serviría el de si un usuario necesita libreta militar o no. Ah, no, ya sé, el de la calculadora. Vamos a hacer una calculadora, pero esta vez lo vamos a hacer con según. Deme Ah, un, sí, mom- también nos sirve. deme un El momento, de la- ya lo hago. Listo. ¿Qué, Germán? ¿Qué decías? Qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que yo a veces me enredo cuando me dicen, por ejemplo, recuerda un ejercicio que usted nos planteó que decía, ingrese, por ejemplo, hacer una factura. Entonces dice, ingrese n artículos y calcúlelos entre sí el valor de cada artículo. Entonces cuando dice ingrese n artículos, usted me explicó la vez pasada, pero a veces pues, uno se enreda en eso. Sí, pero es que ese no es de una opción de según, Sí, 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 pero sino es entonces una como opción de repetir. Listo, sí lo podemos hacer. Ya lo vamos a hacer. algo así. Eso, bueno, profe, gracias. Vamos a unir las dos cosas, Exactamente, eso le Germán. quería decir. Gracias. Déjenme que estoy tratando de plantear el ejercicio en el enunciado y ya iniciamos. No quiero hacer un enunciado a la carrera. Deme un momento, por favor.
Señor. No, profe, es que no sé, que tengo problema acá con la conexión, no sé si ya empezó o qué, todavía no estoy viendo la pantalla. Pues, es que lo estaba... Bueno, ya la voy a compartir. No la había compartido porque estaba... Estoy armando el enunciado. No, tranquilo, es que no sabía porque es que yo acabo de entrar nuevamente porque me está fregando la conexión. No, tranquilo, la estoy haciendo. A ver si... Sí, así no queda listo. Entonces dice, el enunciador dice de esta manera. Realizar un programa de una calculadora para las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y potencia utilizando la función según y que se repita por el número de operaciones que desee el usuario. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las dos opciones. Aquí vamos a hacer una opción de un según y aquí vamos a hacer una opción de una una repetición por un número determinado de operaciones, pero esta vez no vamos a utilizar el para, que es el que más hemos utilizado, sino vamos a utilizar eh, o repetir o mientras. Entonces, cualquiera de las dos. Entonces, ¿problema? ¿Cuál es nuestro problema? Hay que hacer el programa. Hacer el programa que haga qué. Las operaciones de suma, resta, multiplicación, Exactamente. división y potencia. Exacto. Hacer las operaciones En un programa. de suma, resta. Voy a copiarlo para que me quede más rápido. Suma, resta, multiplicación, división y potencia. ¿Y qué más? ¿Qué otro problema tenemos? Hay que repetirlo Ajá. por las operaciones que se... Repetirlo el número de veces que diga el usuario. ¿Cierto? Esas son mis dos opciones, mis dos problemas o lo que tengo que solucionar. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, ¿puedo pasar directamente a PCIN o quieren que hagamos el algoritmo? No, pues si el algoritmo es fácil, entre comillas. Entonces es más directo a PCI. ¿Alguno quiere que hagamos el Pues de algoritmo? pronto para alguno ayudar en eso y yo. Bueno, entonces, hagamos el algoritmo y después hacemos el ejercicio en PSI. ¿Listo, muchachos? Entonces, inicio. ¿Qué debo hacer? Repetirlo hasta que lo diga el usuario, ¿cierto? El número de veces. Entonces, lo primero que debería hacer es solicitar cuántas operaciones va a realizar. Entonces, entre comillas, digite el número De de... operaciones a realizar. Muy bien. ¿Y dónde voy a almacenar eso? ¿En qué variable? Operaciones. Gracias, Nicolás. Listo. Ahora, me dice que lo debo repetir
este número de operaciones. Entonces voy a por el crear, número de opciones. como no lo voy a hacer con para, voy a crear una variable que se llama una variable contador para poder realizar esas operaciones. ¿Listo? Entonces, para poder hacer el ciclo y un contador que me diga cuántas operaciones se dio almacenando. Entonces, voy a empezar aquí, que le voy a colocar cont operación y lo inicializo en 0. ¿Listo? Esta es una variable que me va a contar cuántas operaciones he realizado. Ahora dígame. Siempre hay que colocarle, digamos, con al principio. No. Como es una variable, este nombre, lo que tengo ahí seleccionado, ese nombre puede ser el nombre que ustedes quieran. Solo que le estoy colocando cont para que sepamos que es un contador de El operaciones. número de operaciones. Listo. ¿Listo? ¿Qué ciclo quieren que utilicemos? ¿Repetir o mientras? Mientras. Andrés dice repetir, Nicolás dice mientras. No repetir, entonces. Vale, Nicolás, gracias. Entonces hagamos repetir. Entonces, dice repetir hasta que con operaciones, con operación sea Sí. igual a la variable que nosotros capturamos arriba, que es operaciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que él va a repetir lo que voy a escribir aquí abajo las veces que sean necesarias hasta que este contador sea igual, Así. este contador que acabo de inicializar arriba sea igual al número de las operaciones que me digitó el usuario. ¿Listo? O sea, 5. Sí, pueden ser 5, pueden ser... No, Pues en porque, este caso son 5. Suma, resta, multiplicación, división y potencia. no porque yo puedo decir que quiero hacer 50 operaciones. Y dentro de las 50 operaciones van a ser 10 sumas, 10 restas, 10 multiplicaciones, 10 divisiones y 10 potencias. Podría ser esa opción. ¿Sí? O sea, yo no sé cuántas van a ser. Van a ser esas operaciones. Lo que está almacenado en la variable operaciones. ¿Cuántas? No sé. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora me dice hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación y división y potencia. Ahora, ¿qué debería hacer? Solicitarle al usuario que me digite qué operación desea realizar. Entonces, entre comillas, digite Dijiste la operación a realizar. la operación a realizar, como dice Nicolás. Y para que quede Entre más fácil, paréntesis. entre paréntesis le voy a escribir, Suma, resta, multiplicación. exacto, lo puedo escribir nombres o puedo escribirle los símbolos, suma, resta, multiplicación, división y Potencia. potencia. ¿Listo? Y esa potencia no se puede. Profe, Dime, Melvis. ¿cómo haría ahí si le tocara elevar un número al cuadrado? Ahí seguido. ¿Cómo así? Pues eso es lo que vamos a hacer, Melvis. Vamos a Vamos a hacer solicitar. el símbolo. Este es el símbolo. El de potencia. Este es el símbolo de potencia, que es como un gorrito. No me sé el nombre de ese símbolo Ajá. realmente. Y eso lo voy a capturar en una variable. No sé si es claro. Y ahorita lo que vamos a hacer es, si lo quiero elevar al cuadrado, ya vamos a ver cómo se hace. ¿Eso en qué lo voy a... Exacto. en Porque qué... ahí me está diciendo que porque ahí me está diciendo que lo va a elevar a una potencia, pero no me dice cuál es la potencia. El Sí, simbolito no dice cuál es la potencia. Dice que lo eleva a una potencia. sí, Sí, pero ahorita la damos. pero yo lo puedo elevar
al ¿cierto? cuadrado, al cubo, a la 5, a la 10, a lo que yo quiera. O sumarlo a lo mismo. Correcto. Esa es la pregunta, profesor. ¿Cómo haría para elevarlo a una potencia definida? Si yo quiero Pues elevar escribe, pues le va. 2 elevado a la 2 o 3 elevado al cuadrado, que es a la 2 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. Tengo una duda ahí, profe. En el evento que fuese a extraerle la raíz a un número, la raíz cuadrada a un número. ¿A qué es igual la raíz cuadrada? Sí, ahí mismo, pues, o sea, ahí mismo, o sea, así como, así, esa es la explicación que yo necesito. Igual, la raíz cuadrada de un número, el elemento que se la fuese traer, ejemplo, de la raíz cuadrada de 25 es 5. Sí, ok, listo, pero bueno, hay dos opciones, y es que dependiendo del lenguaje, eh, No, es llamemos pseudocódigo ahí, ¿eh? acá, aquí en Sí, sí, pseudocódigo, pues no, ¿sí? aquí en pseudocódigo, pues yo lo puedo hacer con símbolos. Como es pseudocódigo, como es algoritmo, yo lo puedo hacer con símbolos. Y el símbolo de la raíz cuadrada es, y ahí sí me toca buscarlo acá porque no me lo sé por teclado, es este. Ok. Ese es el símbolo de raíz cuadrada, de 25. Y ya. Como Ok, esto ok. es algoritmo, yo puedo escribir los símbolos sin ningún inconveniente, no hay ningún problema. Ya si lo voy a hacer en un lenguaje de programación puntual, ¿a qué es igual esta raíz cuadrada? Esto ya es matemática, es igual a elevarlo a 1 sobre el valor que yo tenga de la raíz. Como es a la cuadrada, es 1/2. O sea que 25 elevado a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de 25. Pero eso ya es de matemáticas. O sea, eso no tiene nada que ver de programación ni nada por el estilo. Esto, o sea, ya es eh, la denominación o la manera como se resuelven las raíces cuadradas matemáticamente. Sí, Sí, pero profe, pero es que esto es matemática, pero en matemática una raíz cuadrada no se representa así, o sea, se representa con el simbolito. El problema es meterle a usted al PCI, meterle el dato para que arroje la raíz cuadrada. ¿Sí me entiende? ok, pero es lo que te Meterle digo. la- Por ejemplo, me voy a pasar a PCI y aquí en operaciones hay una opción que dice raíz cuadrada. Hay una función que se llama raíz cuadrada y ahí la puedo colocar. Raíz cuadrada de 25. bueno, pero fíjese, mira, dése cuenta cómo le escriben acá, ¿cierto? Pero es porque es ¿Se dio cuenta acá. cómo le escriben? Sí, sí, sí. Ok, es pseudocódigo. Acá esto es pseudocódigo y aquí ya dependemos de los operadores puntuales de este programa que se llama PSIN. Pero yo esto mismo lo puedo manejar de esta manera, Melvis. 25 elevado a la Un 1 medio. dividido 2. Y esto lo voy a almacenar en una variable que se llama a igual a eso. Yo no Eso sé, es. yo no sé si yo me hago entender o yo me vuelvo, no sé, pero, o sea, usted lo maneja, entiéndame algo, usted eso lo maneja perfectamente, pero entienda que Melvin no lo maneja, o sea, yo sé cómo se hace la raíz cuadrada, para usted es fácil, pero ¿cuándo se me va a ocurrir a mí que yo tengo que poner 25 para un medio para decir que es la raíz cuadrada? O sea, esa vaina yo no la manejo. Ok, Melvis, pero es que Porque usted lo esto, conoce y habrá no, pero es que estos son fundamentos matemáticos, Melvis, no son nada de programación. ¿Sí me entiendes? explico, yo lo entiendo.
yo lo entiendo claro. El problema es la notación, la notación. En matemática, usted no pone esa notación para traer una raíz cuadrada, no la pone así, o sí. Usted cuando va a decir en matemática, necesito la raíz cuadrada de 25, hace esto que está haciendo. Cuando yo estoy haciendo ¿Sí? solución de ecuaciones, sí, Melvis, sí se puede hacer para poder hacer solución de ecuaciones. ¿Sí? Sí, sí, señor. Hace esto así igual. Cuando yo estoy haciendo solución de ecuaciones, Entonces, ese yo libro, lo puedo hacer. Y tú lo lo has visto, normalmente se hace. me va a tener que regalar una. Yo todavía ese libro no lo he visto donde pongan eso así. Bueno, Por Dios que no lo he visto. voy a buscar el qué, la documentación, voy a buscar el enlace o algo así donde tú puedas ver que cuando yo hago resolución de ecuaciones, yo puedo hacer esta anotación y ahí me queda mucho más fácil. ¿Listo? No, no la conocí. Seguramente no la conocí. Ok, vale. Entonces, continuemos. Esto lo tengo que almacenar en una variable. ¿Qué variable voy a utilizar? ¿Ninguna? Voy a colocarle selección. ¿Alguien escribió acá? Símbolo, listo. Símbolo. Gracias, Andrés. Entonces, ahora que ya tengo símbolo, ¿qué voy a hacer? Si voy a hacer la opción que me decía acá, que es utilizando según realizar las operaciones. Entonces, ¿qué le voy a decir? Según, no me corrija, según, ¿qué debo poner acá? La variable, que es símbolo, y la variable símbolo también va sin tilde. Símbolo, según símbolo, que es donde tengo almacenada la información, hacer. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, cada caso suma. Ah, me hace falta otra cosa. Seleccionar la opción según. No, solicitar los dos números con los cuales voy a hacer la operación. O voy a hacer una suma, o voy a hacer una resta, o hacer una multiplicación, una división o la potenciación. Digite el primer número. Y eso lo voy a almacenar en una variable que se llame num1. Y voy a solicitarle también que me digite el segundo número. Y eso lo voy a almacenar en una variable que se llama num2. ¿Listo? Entonces, si voy a hacer suma, hago num1 más num2. Si voy a hacer resta, num1 menos num2. Num multiplicación, num1 por num2. División, num1 dividido num2. Y potenciación, num1 elevado a la num2. ¿Listo? Entonces, empecemos. Cuando el caso es suma, ¿qué voy a realizar? Entonces, si el caso es suma, voy a decirle que una variable, ¿en qué variable voy a almacenar la información? Suma normal, ¿no? No, una variable cualquiera. Deme un nombre de una variable. Pero para la suma, Para almacenar la suma. resultado sum. No, puede ser solo resultado. Vale. En esa variable voy a almacenar el resultado de todas las operaciones.
Sí, Andrés. Ese caso es case. Resultado es igual a, como habíamos dicho, num1 más más num2. número. ¿Listo? Cuando el caso sea resta, entonces, ¿qué voy a hacer? Resultado va a ser igual a... Uno menos número. Correcto. Gracias, Nicolás. Profe, digamos, uno no se puede ahorrar eso en el algoritmo, ¿no es cierto? No. ¿Ahorrarme qué? ¿Todo este O caso? sea, en vez de ponerme, sí, ponerme a escribir caso más, caso menos, No. resultado, tal, tal, tal. Ah, No, listo. porque tengo que hacerlo también en el pseudocódigo. Y la idea es Perfecto. que, tal cual como yo lo hago, acá tendría que hacerlo, si no lo hago con según, tengo que hacerlo con sí. Sí, símbolo igual a más, realizar esto. Si no, sí, símbolo igual a menos, es exactamente igual. Es más dispendioso hacerlo. Profe, si hagamos ahí el resultado igual a num1 más num2 sería como empecé en la secuencia de acciones. Sí, señor. Y digamos en este caso que es una calculadora y tiene más de, bueno, tiene 5 procedimientos para hacer, 5 opciones, mejor dicho, 5 opciones de hacer algo, ¿sí? Sí. En PCI en el según solo hay 3 opciones, ¿se pueden agregar más? Sí, yo las puedo agregar manualmente. Ah, listo. Num1 dividido num2. Y el último que es caso potencia. Resultado es igual a num1 elevado a num2. Y aquí, fin, según. Ahora, ¿ya hicimos la primera operación? ¿Ya hicimos una operación? No, no, ¿Por qué no, no porque Nicolás? no le hemos escrito el número. No, ¿cómo que no? Sí, ya. Aquí ya digité el número 1, número 2, ya solicité el Ah, símbolo, ya hice la operación. ¿Qué me hace falta? Mostrarle el resultado al usuario. Muy bien, Andrés, falta imprimirlo. Entonces yo le voy a decir el resultado de la operación es dos puntos, espacio, comillas y mi símbolo para unir o para concatenar y el nombre de la variable donde tengo almacenado el resultado de la operación que es. ¿En qué variable tengo almacenado el resultado? Muy bien, resultado. resultado. Gracias, Nicolás. Ahora ya hice la operación, ya le imprimí el resultado, ya tengo la primera operación, ya el usuario Sí o realizó sí. su... Entonces Todo. ahora, exacto, como ya el usuario realizó su operación y tengo que repetir esto hasta que contador operación sea igual a operaciones, lo que tengo que hacer es aumentar esa variable cont operación. Entonces, ¿cómo lo hago? Con operación es igual a ¿qué? A lo que tengo almacenado en esa variable más 1. Resultado. Es decir, Opera. al mismo nombre de la variable con operación más 1. Aquí ya con esta aumento esta variable con operación. En la primera pasada valía 0,
Entonces, Ahora, 0 más 1 vale 1 y ya aparece. Si son 5 operaciones, pues va a a decir... la sexta se acaba. ujú. Y aquí, Pero, profe, entonces ahí no tocaría decir, ahí no tocaría la parte de otro modo, no, en segundo, ¿no? no es Eso necesario. se puede eliminar entonces. Sí, señor. Te estás adelantando, pero sí. Ah, bueno, perdón. No, tranquilo. Fin del repetir y fin del algoritmo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. ¿Está claro cómo utilizo el según acá en algoritmo? Y está claro cómo utilizo una variable que se llama contador para un ciclo, que en este caso es el ciclo de repetir, y que esa variable contador me va a ir contando cuántas operaciones o cuántas cosas he realizado y que yo debo verificar que solo lo hago hasta cuando esa operación, ese contador es igual al número de operaciones que solicitó. Señor, ¿Eso está claro para todos? señor. Para mí, sí. Gracias, Nicolás. Melvis, ¿está claro? Germán, Andrés, David, Yadira. Gracias, Andrés. Ahora, lo que decía Nicolás, la dificultad de pasar de este algoritmo al pseudocódigo en PSeInt. Entonces, ya tenemos nuestro algoritmo acá. Y aquí voy a empezar a escribir el pseudocódigo en PSeInt. Profe, pero digamos, usted hace el algoritmo más fácil porque usted sabe los procedimientos que va a hacer en el PCI, ¿no? No, Sí, no, porque digamos, si yo no fuera a utilizar el segundo, no, nada, perdón. Sí. Porque ahí en el ejercicio dice que hay que utilizar el segundo, entonces por eso lo hizo así. Pero ya. exactamente. Porque como tú tenías la duda de cómo utilizar el según Sí, en algoritmo y después pasarlo a pseudocódigo, por eso puse acá la opción de según. Fue por eso, sí. no por más. Cuando yo La de hago repetir también es otra que hay que meter en sí, porque antecesores. que decía que lo repitiera el número de operaciones, que yo lo puedo hacer o con repetir, o con para, o con mientras, con cualquiera de las opciones. Claro. ¿Listo? Entonces empecemos. Inicio, pues aquí está con la opción de algoritmo, entonces voy a colocarle acá calculadora. Según. ¿Listo? Entonces me dice, ese es el primer inicio, luego me dice, digite el número de operaciones a realizar y almacene la información en la variable operaciones. ¿Cómo hago eso? Seleccionando el segundo. Entonces tengo dos opciones, solo puedo hacerlo con dos opciones. Cuando tengo que mostrar información, que es lo que está entre comillas de digite, utilizo el comando escribir, ¿cierto? Entonces le doy clic en escribir. ¿Y qué hago? Le doy clic acá y le digo lo que tengo allá entre comillas. Digite el número de operaciones a realizar. Cierro las comillas y ya me quedaría. Y ahora me dice que debo almacenar la información
en una variable que es operaciones. ¿Cómo lo hago? Con la opción de leer y le digo operaciones. O sea, escribir es para la información y lo leer es para la variable. Escribir es para la información que yo quiero mostrarle al usuario. Y leer es para capturar información del usuario. Que la opción de leer siempre tiene que tener una opción que es... siempre tiene que tener un nombre de una variable donde va a almacenar lo que digite el usuario. ¿Listo? Luego me dice, con operación igual a 0, tengo dos opciones, escribirla directamente o utilizar el comando de asignar. Yo voy a escribirla directamente. Con operación es igual a 0. Listo. Para inicializar la variable, ¿es eso? Exactamente, esto lo que hace es que inicializa la variable en 0. Que lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer con la variable asignar. Con el comando asignar. Ahora me dice repetir. Ese sí no me lo sé de memoria, entonces le doy clic aquí en el comando repetir y entonces me dice, aquí es al revés. No es el hasta que, no es arriba, sino es abajo. Ok, listo. Entonces ahora lo que le digo es secuencia. Entonces de pronto, para no perdernos, voy a poner la expresión lógica acá, donde diga con operación igual a operaciones. ¿Listo? Entonces, este hasta que es este mismo. Solo que en PSIN va en la parte inferior. Ahora, ¿qué me dice? Digite la operación a realizar. ¿Cómo le digo eso al usuario? ¿Con qué comando? Con el escribir. Muy bien, gracias. Y entre comillas, lo mismo que tengo acá. Listo, tal cual como está acá. Y ahora me dice que lo debo almacenar en una variable que se llame símbolo. ¿Cómo capturo esa variable? Leer. Gracias, Nicolás. Leer símbolo. Ahora, ¿qué me dice? Que debo colocar esta información. Digita el primer número y lo almaceno en una variable que se llama num1. Escribir, entre comillas, Digite el segundo número. digite el primero. No, primero es. Y ahora, para almacenarlo en la variable num1, Leer. Uno. gracias Nicolás. Ahora, para el segundo, Escribir. muchas gracias. Y digite el segundo número. Y leer números. ¿Listo? Ahora ya tenemos símbolo num1 y num2, que son estas tres líneas en nuestro algoritmo. Ahora me dice utilice según.
Y ahora no me lo sé tampoco de memoria, entonces le doy clic aquí en según. Y ahora me dice variable numérica. Profe, ¿esto está dentro del repetir? Sí, señor. Símbolo. 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 Bolo. Perdón. Mejor dicho. Listo. Entonces, en símbolo tengo la operación. Y ahora me dice, en opción 1, como no es una, normalmente en PCIM dice que debe ser una variable numérica. Acá no, porque aquí estoy almacenando símbolos. Entonces, para hacer esa comparación, utilizo las comillas para que me compare los símbolos, porque si no, no funciona correctamente. Entonces, cuando son números, coloco los números normales, comunes y corrientes, 1, 5, 7, 10, 15, 25, 40, el número que yo quiera comparar. O sea, que cuando esta variable símbolo sea igual a este número que pongo acá, va a realizar ciertas operaciones, entonces coloco el número tal cual, 34, lo que yo quiera. Cuando O sea, por son, ejemplo, abajo en la opción. Ahí sí se colocaría el número de uno. sí, por ejemplo, pero cuando yo voy a realizar con símbolos o letras, tengo que poner es, entre comillas, lo que yo quiero que sea igual. ¿Y ahora qué me dice? Secuencia de acción. Esto, resultado igual a 1 más luz 2. Entonces, resultado igual Igual a num, num 1 más num 2. num 2. ¿Acá qué sería? Resta. La resta, el símbolo de la resta. ¿Y acá qué Todo sería? igual a num 1 menos num 2. Profe, una pregunta, Germán o Andrés. profe. Germán, señor. Ahí estamos utilizando símbolos. Si fueran preguntas, por ejemplo, sí o no, tengo que colocar la S mayúscula y la S minúscula, ¿cierto? No, no entendí. Por ejemplo, que dice, si deseas, digite por ejemplo, donde dice si algún símbolo hacer, en vez de que no fuera que digite el más para hacer la suma, sino que digite la letra A, pero yo tengo que verificar que puede ser A minúscula o A mayúscula. Entonces quedaría entre comillas A mayúscula y después otra vez abro comillas A minúscula para que el usuario me digite o la A Pero primero mayúscula, tocaría cambiar la variable, profe. Claro. no la misma. No, no, no. ¿Mismo? Solo que ahí mismo le colocaría entre comillas A mayúscula, cierro la comilla y la volvería a abrir con la A minúscula, ¿cierto? Más o menos. Pasa es que acá en pseudocódigo no puedo hacer ese tipo de comparaciones. Creo que puedo colocarle una opción acá que sea o Sí, sí sirve. así. Entonces sería así, Germán. Ah, mayúscula. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, le pregunto al usuario, ¿qué operación desea hacer? Y tiene un aviso, identifique la operación, si desea la operación suma, digite la letra A, pero no le estamos diciendo puede ser A mayúscula o A minúscula. Entonces, ahí se captura tanto la A mayúscula como la A minúscula para la suma. Sí, de esta manera, Germán. Ah, listo, 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 profe. Era eso. Vale. Ah, o sea, es lo mismo, pero más enredado, ¿sí? Algo así. No, Sí, es lo mismo, pero solo que se tienen dos opciones. que pueda digitar con mayúscula o minúscula y que pueda yo comparar que sean las dos opciones. Ah, o sea, en vez de poner suma, resta, poner el A mayúscula o minúscula, ¿sí? Correcto, sí, señor. Listo. ¿Cuál sería la opción 3? Multiplicar. Multiplicar.
¿Y cuál sería? Resultado. Resultado num1 por num2. ¿Cuál sería ¿Y la ahí cómo se siguiente? agrega? Dividir. Pero ¿cómo se agrega? Ah, ¿Cuál sería la opción? resultado num1 dividido num2. Igual. Num1 dividido num2. Y potencia. Ahora me falta la potencia. Pues potencia. 2 puntos. Y ya, él automáticamente me indenta y le hago resultado Igual a igual. num1 elevado a num2. Lo que decía Germán, hay una opción perdón, Germán, no, lo que decía Nicolás, hay una opción en que yo le coloco acá de otro modo. Es decir, que si no es ni este ni ninguno de los anteriores, va a realizar lo que Otro. parezca acá. Pues supongamos que no nos van a colocar nada de eso. Profe, digamos, yo podría colocar de otro modo finalizar o algo así. Eh, sí, sí, se puede colocar. O sea, de otro modo no hace seguir con el siguiente paso o algo así, ¿sí? Pero entonces es lo mismo que dejarlo como lo tengo yo acá. Es que esa opción de otro modo es que si, por ejemplo, yo le digo eh, que digiten 1, 2, 3, 4, 5 para, para tal cosa. Ah, por ejemplo, cuando ustedes llaman a una operadora o a algún sitio y le dicen, digite 1 para tal cosa, digite 2 para tal cosa, digite 3 para tal cosa, digite 4 para tal cosa. O si no, esperen la línea para ser atendido por la operadora. Entonces, si ustedes digitan, y es más, si ustedes digitan cualquier opción que no aparezca ahí, les sale un avisito que dice, usted ha seleccionado, les dice un aviso, usted ha seleccionado una opción no válida. Y vuelve a aparecer lo mismo, ¿cierto? Dice, Sí. esa opción es de otro modo. Entonces, por ejemplo, si digitan uno, lo va a redireccionar para tal extensión. Si digita 2, para tal otra extensión. Si digita 3, para tal extensión. De otro modo, vuelva a ejecutar el aviso. O de otro modo, comuníquelo con la operadora. Entonces, si usted digita 4, no está ahí, le sale el avisito. Usted Pues, ha seleccionado una opción no no vale. válida y lo redirecciona con la operadora. Eso es como un símil así rápido de cómo lo podemos hacer o cómo podemos utilizar esa opción de otro modo. Listo. Ahora me dice, imprima el valor del resultado antes del fin repetir. Entonces, después del fin según, Escribir, 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 entre comillas, el dirigir. resultado de la El operación. resultado de la operación es leer. Leer, ¿por qué leer? Pues ahora va la variable, ¿no? Pero no necesito leerla, necesito es Imprimir. mostrarla. Entonces, el operador de concatenación en PSIN es la coma y coloco la variable. Entonces, el resultado de la operación es resultado. Y ahora me dice que debo aumentar la variable con operación igual a Sí. con, Operación. con operación más 1. Luego me dice fin repetir y fin.
Listo. Entonces, este sería nuestro ¿Quién está el fin pseudocódigo. repetir? Aquí dice repetir y la opción del fin repetir acá es hasta que. ¿Se acuerdan? Vale. Entonces, en este pseudocódigo, en esta manera de hacerlo, es así. Entonces, repetir hasta que contador operación sea igual a operaciones. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, yo ya pude. Ya te- Corrámoslo y verifiquemos si funciona correctamente. Digite el número de operaciones, 5. 5, Digite la operación, 1 más suma. Primer número, 25 y 10. 10. Gracias, Nicolás. Listo, el resultado de la operación es 35. Sí. Voy a hacerlo un poquito más lento para que veamos cómo entra cada una de las opciones. Digite la digite la operación resta. Primer número, 25. Y el siguiente, 10. ¿Entró en más? No. ¿Es resta? Sí. Entra la resta, hace la operación. Resultado finalizado. Entonces el resultado de la operación es 15. ¿Está correcto? Sí. Digite la operación, multiplicación. Potencia, bueno. Primer número, 25, 25. 10, Segundo número, 10. Yo puedo cambiar los números, ¿no? claro. 25 por 10, 250. Vuelvo a preguntarme, ¿cuántas operaciones llevo? 3. 3. A la quinta acaba. 4 operación. Digite el primer número, 25. 10. Punto 5. 25 de 10, 2.5. Está correcto. Digite la operación, Potencia. potencia. 25, 10. 10. Más, menos, No es. multiplicación, división, potencia. Ese sí es. Hace la operación. Escribe los. Y listo. Funciona correctamente. Sí, señor. Profe, digamos, uno puede primero escribir la suma, después por la potencia, luego la multiplicación. No importa el orden mientras haga 5 operaciones, ¿cierto? Exactamente. No importa el orden Y porque él va a recorrer uno a uno cada uno de los símbolos y hasta que encuentre el símbolo que es correcto, entra y hace la operación puntual. digamos, si yo las 5 veces le doy más, No, sumar, entonces no deja ser más de 6. no deja hacer más 6. O sea, hace 5 sumas. Vale. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ya digamos, si yo quisiera utilizar otra cosa del PCI, por ejemplo, el para, entonces también tocaría escribir en el algoritmo la variable y las opciones y todo eso. No, no, señor. Si yo quisiera utilizar el para en el algoritmo, pues escribo solo para la variable n igual a inicio de la variable hasta el valor que quiero, 25, cada 2 pasos hacer. Ese sí es muy parecido. Y fin para. ¿Sí? Así tal Bueno, cual lo pongo con esto. Porque aquí esto n es como si fuese mi con operación
1 es como si fuese igual a 0 o igual a 1, hasta 25 es como si fuese igual a operaciones, que puedo colocarle ahí operaciones. Cada dos pasos es que aquí ya no sería en esta opción, acá que no sea más 1, sino sea más 2. Entonces con operación aumentaría de 2 en 2. Ya, hacer lo que yo quiera hacer. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Quieren que revisemos algo más? ¿Quieren que profundicemos? Si quieren ver el diagrama de flujo de esto, ¿cómo sería? Sería de esta manera. Profe, ¿dónde se le da para que haga el diagrama? Aquí, Nicolás, al lado de los pasos, aparece diagrama de flujo. Ah, ya. Dibujar diagrama de flujo. Exactamente. Profe, entonces digamos en las opciones, digamos, como dice que para, digamos, en la cosa de la evaluación, como dice que para alumnos mayores de 18 años unas cosas, entonces yo qué haría, en la variable le escribo como mayor alumno, o sea, como si fuera los mayores de 18, escribo cada promedio y el valor que daría por promedio, o algo así, y después escribo menor alum, que sería la de los menores de edad, y ahí sí hago lo mismo. Más o menos, sí. Listo, listo. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Si se dan cuenta, este diagrama de flujo es muy parecido al Raptor, que de donde yo tenía una opción, solo que... Ah, no, es igual. Que cuando esta operación es falsa se devuelve, y cuando esta condición es falsa se devuelve, y cuando la condición es verdadera se sale. Es igualito al Raptor. Es Listo, que yo mucho. al principio de la materia, por ejemplo, pensaba que era Raptor y PCI, era lo mismo, solo que digamos era más cosas o algo así, y que no entendía PCI, pero pues por eso ahorita cuando iba a hacer las cosas en el PCI, yo pensé que digamos hacer las cosas en el PCI era como el diagrama, entonces por Sí, eso era que me confundía y yo decía como empieza muy, muy corto, o sea, sí. muy directo. Pero yo puedo hacer la solución del ejercicio, yo lo puedo hacer dibujando el diagrama. Entonces yo puedo hacer esto. La primera opción era que me preguntara. Entonces yo le voy a escribir acá y acá le digo, entre Digite comillas, digite el número de de operaciones a realizar. acciones a realizar. ¿Cierto? Y cierro las comillas. Y después yo Vaya, digo que me capture una variable y yo le digo que se va a llamar operaciones. operaciones. ¿Sí ven? Es muy parecido a Raptor. Y digamos con eso uno puede hacer que le dé el pseudocódigo. Cuando yo cierro acá, le digo que sí, y ahí que aparece, escribir, digite el número de operaciones a realizar, leer operaciones. O sea, yo puedo hacer las dos opciones, o escribir el O pseudocódigo, o escribir el pseudocódigo y que me dé el diagrama. y que me dé el diagrama, o Y que dé el diagrama. hacer el diagrama y que me dé el pseudocódigo. Listo. ¿Listo? Tum. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo más? Yo ya no, profe, gracias. Vale, gracias.
Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver solo la introducción a Octave. Una introducción muy rápida, muy puntual. No vamos a ver operaciones complicadas ni nada por el estilo. Vamos a ver qué es lo que puedo realizar, para qué cosas me sirve y por qué es importante que pronto lo vayan empezando a trabajar. Aunque más adelante van a haber otros lenguajes de programación, este es uno de los lenguajes que en este momento más se utiliza. ¿Por qué? Porque me permite Octave o o en español Octave. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque es que me permite hacer simulaciones de muchas cosas. ¿Cuáles cosas? Análisis matemático, elementos finitos, teoría de colas. eh, Hay muchas extensiones que yo puedo implementar. Entonces, ¿qué es Octave? Octave es un lenguaje de programación eh, que su nombre se denomina lenguaje M. Eh, realmente es la versión gratuita de un lenguaje o de un software que se llama MATLAB. No sé si algunos lo han escuchado. MATLAB, MATLAB. MATLAB es las siglas de Matriz Laboratory. ¿Listo? Eso quiere decir que MATLAB o Octave trabajan más que todo es con matrices o arreglos. Por eso es que vimos arreglos. ¿Y por qué es lo que me permite trabajar? ¿O por qué trabajo con matrices o arreglos? Es que la manera de hacer simulaciones y hacer cálculos de una manera más rápida y ágil es a través de matrices. Inteligencia artificial utiliza matrices para poder aprender de eso. Entonces, eh, ok, David, eso lo vimos en la clase pasada, pero retomémoslo. Una matriz o un arreglo, voy a abrir la presentación, es un espacio de memoria donde yo almaceno información y es similar a una hoja de Excel. Entonces voy a abrir una hoja de Excel y vamos a verlo. Una matriz, mejor dicho, es un arreglo es esto. Entonces, el arreglo me permite trabajar de esta manera. Entonces, a mi arreglo yo lo tengo de esta forma y cada espacio o cada cajón, hagan de cuenta que es un archivador y que ustedes tienen muchos cajones. Cada cajón ustedes guardan información o guardan lo que quieren. Cuál es la propiedad de los arreglos o de las matrices? Es que yo lo que guarde acá siempre va a ser del mismo tipo, sea cadena de caracteres, sea un número o sea un operador o una operación booleana, un tipo de dato booleano. Pero todos van a ser exactamente del mismo tipo. No puedo manejar números, cadenas y operadores booleanos al mismo tiempo en un mismo arreglo o matriz. Esa es la única diferencia. Entonces, un vector es un espacio unidimensional que va a tener, por ejemplo, en este caso, 7 espacios de memoria para almacenar información. Y en cada espacio de memoria yo puedo almacenar la información que quiera. Y no necesariamente tienen que ser iguales. Y yo trabajo esto con algo que se llama índices y esos índices están relacionados y depende del lenguaje de programación, generalmente empiezan desde cero
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el espacio 0 de este vector almacena la información la información que está ahí, que es 23. En el espacio 1 estoy almacenando la información 34, en el espacio 2 el 54 y en el espacio 6 el 23.123. Eso es un vector. No sé si se te quede claro, David. ¿Listo? Una matriz es un vector, pero ya en múltiples dimensiones. Una matriz bidimensional es extender este vector y hacerlo de esta manera. Entonces ya no voy a tener una sola fila, sino voy a tener... La matriz es un vector en qué, profe, perdón, no lo entendí. La matriz es ampliar el vector. Escoger ese vector y ampliarlo en 2 o más dimensiones. Entonces, la matriz está siempre generada por vectores que son cada una de las filas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en esta matriz que es bidimensional, que va a tener una dimensión de... O sea, cada fila es una dimensión. Sí, señor, por 8. 6 por 8. Es decir, que voy a tener 6 espacios o 7 columnas, perdón. Es 7 por 9. 7 columnas y 9 filas. Entonces, en este espacio, en cada uno de estos cajones, yo puedo almacenar información la que yo necesite. Entonces, una matriz bidimensional es esto. Es igual que una hoja de Excel. Y una matriz tridimensional, Profe, perdón, ahí me perdí en los donde coloca o sea, no entiendo por qué le da en diferente lado la operación. Porque queda dispersa a la hoja. ¿esto? O sea, porque, sí, eso, por favor. Ah, no, es que yo estoy colocando valores Al azar. indiferentes. Sí, no quiere Vale. decir que esto no son operaciones, son valores almacenados. Y Listo. una matriz tridimensional es como coger un libro de Excel y tener múltiples matrices exactamente iguales en cada una de las hojas. Entonces es como cogerlas todas una pegada a la otra, como un cuaderno cuadriculado. Entonces, en el cuaderno cuadriculado yo tengo en mi hoja una cuadrícula y cada cuadrito es un espacio donde yo voy a almacenar información. Y si yo paso hoja por hoja, es como si fuese esto mismo. Entonces cuando yo paso hoja por hoja, es como si fuese esto, como si fuese un prisma en donde yo voy a tener estos espacios de memoria almacenados, en donde yo voy a tener 3 dimensiones, por ejemplo, en este caso, uno para la hoja en la que estoy, otro para la fila en la que estoy, otro para la columna en la que estoy. Entonces, por ejemplo, que este espacio es en la hoja 2, en la fila 3 y en la columna 4. Este cuadrito que tengo aquí atrás. ¿Listo? No sé si quede claro, David. Cada hoja de esas es una matriz tridimensional. No, la unión de todas las hojas es una matriz tridimensional.
¿Queda claro, David? ¿Queda claro para los Una demás? pregunta. Los arreglos y las matrices son espacios de memoria organizados de X o Y forma, ¿no? Es lo que lo he entendido, ¿no? Sí, señor. Son Pero espacios de memoria organizados. esos espacios de memoria, ¿dónde están? Ya sé que es una matriz, un arreglo, pero ¿dónde viven? ¿Dónde están? ¿Dentro de qué están? En la memoria, David. Cuando yo En la estoy memoria RAM, ¿en qué memoria? ¿La RAM del computador o de qué memoria estamos hablando? bueno, retomemos como la primer clase y los primeros temas. Recuerden que la memoria RAM es la memoria en la cual yo le voy dando acceso y es lo que yo estoy corriendo en ese momento. ¿Sí? Es la única memoria que nosotros, como programadores y como usuarios de un computador, tenemos acceso. Cuando yo inicio un programa, ese programa carga en memoria. Cuando yo corro un programa desarrollado por mí y lo ejecuto, esa información queda almacenada en esa memoria RAM. Entonces yo guardo o reservo un espacio de esa memoria RAM para almacenar esta información. Cuando estoy trabajando de esta manera, ¿sí? Con arreglos o con matrices puntuales Perfecto. corriendo Ahora sí, directamente. Señor, que ahora sí le entiendo. O sea, estas librerías utilizan una parte de la RAM para organizarse y poder estar a la mano a la hora de yo operarlas con un lenguaje de programación, por decirlo de alguna manera. sí señor. Pues es que como yo dentro del lenguaje de programación es el que creo las matrices o creo los arreglos, solo ese lenguaje de programación puede tener acceso a esa información. O sea que dentro del programa con el que yo voy a desarrollar los algoritmos, él primero prepara la RAM, prepara ese espacio y lo organiza en la RAM para empezar a trabajar, ¿no? Sí señor. Como vimos, recordemos lo que vimos en la clase pasada en PSIN, cuando yo quiero desarrollar un arreglo, yo tengo que ejecutar un comando que se llama Volver de abajo. dimensión. Y con esa dimensión, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí me está generando un run y me dice, faltan parámetros. Para dimensionar un arreglo, debo utilizar la palabra dimensión, seguida el o los nombres del arreglo con sus correspondientes dimensiones entre corchetes y separados por coma. Eso quiere decir que yo aquí que coloco dimensión, luego me dice que el nombre, y aquí abajo tengo la opción. Dice arreglo A, entonces voy a colocar una opción, dimensión, arreglo 1. Entre corchetes coloco que las dimensiones. Entonces, por ejemplo, con esta hoja de Excel, nuestro primer arreglo Para mostrarla. era de 7 espacios. Entonces aquí yo le digo 7, ¿cierto? Ahora quiero dimensionar una matriz. Voy a decirle matriz 1. La matriz es de 7 por 9. 7,9. Entonces aquí ya dimensioné un arreglo de una dimensión que va a tener 7 espacios de memoria. Aquí dimensiono una matriz de 2 dimensiones que va a tener 7 columnas y 9 filas. Es la manera más fácil para que ustedes lo esto. Y ahora voy a mencionar una matriz 2 que va a tener 7 columnas, 9 filas y va a tener 3 hojas. ¿Listo? Entonces yo voy a tener estas 3 hojas. La hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3, en donde tengo dimensionada cada uno de estos espacios de memoria. Son exactamente iguales. Que es igual a esto que tengo acá. Al ejecutar este comando que se llama dimensión, le digo, ábrame un espacio en memoria para un arreglo que se llama arreglo 1 y que va a tener una sola dimensión y que va a ser de 7 espacios de grande esa dimensión. Entonces él coge
y arma esta cuadrícula de 7 espacios. Y ya. No sé si quede claro, David. Vale, David, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, continuemos. Entonces, este lenguaje que se llama el lenguaje M normalmente trabaja con vectores o con matrices. Por eso es que MATLAB se llama de esa manera. Matriz laboratorio. ¿Listo? Como les decía, Octave es la versión gratuita. Salud, es la versión gratuita de MATLAB. Trabajan igual y pueden compartir el mismo tipo de archivos. ¿En cómo se divide el ambiente gráfico de MATLAB de Octave? Se divide en esta parte central que es el editor. Al costado derecho, aunque yo puedo modificarlos, normalmente es este es el estándar. Al costado derecho, en la parte superior, tengo el espacio de trabajo y en la parte inferior tengo la línea de comandos. Normalmente nosotros iniciamos siempre con línea de comandos y después vamos trabajando con editor de código. Entonces vamos a ir viendo cómo yo puedo hacer operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos haciendo ahorita, 25 más 10. Lo digito aquí en la línea de comando, no sé si me alcanzan a ver. Entonces aquí en la parte inferior en la línea de comando, gracias Nicolás, escribo 25 más 10 y le doy enter. Y él, si se dan cuenta, crea una variable que se llama ans de manera automática, que va a ser tipo doble y que tiene una dimensión de 1 por 1. Es decir, que es un arreglo, si se dan cuenta que lo manejan como un arreglo, es un arreglo de 1 por 1 y que tiene por defecto el valor de 35. De la misma manera, entonces yo puedo hacer lo que estábamos haciendo antes, 25 menos 10. Y ahora ans, que es el anterior o la respuesta, queda almacenado el valor de 15. Esa es la manera en que yo puedo desarrollar o realizar operaciones. Y puedo hacer operaciones múltiples. Más 10 menos 15. 25 más 10 menos 15. Eso me da 20 y queda almacenada la información. Si yo quiero hacer multiplicación, la multiplicación es de esa manera. Si quiero hacer división, la división es los símbolos que normalmente nosotros estamos trabajando. La potenciación y me da el valor. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la manera en cómo yo puedo empezar a trabajar con Octave. Así es como yo trabajo, así es como yo estoy realizando. Yo puedo crear variables, entonces yo puedo crear una variable que se llame num1 igual a 25 y ya me crea una variable aquí abajo que se llama num1 de 1 por 1 con valor 25 y num2 igual a 10. Entonces con solo inicializar las variables con esos valores de num1 igual a un valor, el nombre de la variable igual a un valor, él por defecto ya me va creando cada una de las variables. Y aquí en mi espacio de trabajo puedo ir viendo cómo esas variables van tomando los diferentes valores. Y ahora yo puedo hacer operaciones con esas variables. Entonces num1 más num2. Y me da la respuesta 35. Exactamente igual num1 elevado a num2. Y me da el mismo valor. 9.5367 exponencial
13. De la misma manera yo puedo crear arreglos, pero eso sí lo vemos ya un poco puntual la próxima clase. Pero esta es la manera en cómo yo puedo trabajar. Acá yo puedo trabajar de manera instantánea las operaciones y con el editor de texto, con el editor de código, vamos a ver cómo podemos realizar ya los programas puntuales. Entonces ya la próximo encuentro vemos cómo se realiza un programa y cuáles son los códigos que se utilizan. De todas maneras, los videos que estaban, por favor revísenlos y cualquier cosa me van avisando. Pero si digamos lo de Excel era como para explicar, pero en sí lo que se utiliza es esto. Sí, el Excel es más para explicarlo, para ver cómo lo pueden utilizar, pero de la misma manera yo puedo utilizar Octave El o puedo Excel para hacer utilizar la operación. exactamente, o el PSIN para usar, para trabajar con matrices. Listo. Listo, muchachos. No quiero extenderme más para que ustedes puedan también descansar. Listo, bro, perfecto. Listo, muchachos. Les recomiendo los parciales y los trabajos a los que le hacen falta. ¿Vale? Bro, yo voy ahorita a hacer eso, o sea, avanzar un poquito, Dale. por fácil, y de pronto me va a ayudar. Sí, claro. Listo, muchachos. Entonces, una feliz noche, que descansen y nos vemos el viernes. De todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud, me están avisando. Con gusto, David. Gracias, bro. Con gusto, Nicolás.